Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal y tengo el gratísimo placer de presentar al doctor Henry Merán, quien es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y quien además es el coordinador general del Congreso, Franklin Almeida Rancière, que busca pues organizar las cosas en la organización y elegir a su nuevo fuerte directivo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, don Pérez. Cualquiera le preguntaría cómo anda la vida civil, pero veo que esta tarea lo involucra plenamente en las actividades, ¿verdad? Por supuesto, nadie sabe, don Pérez, si igual o más que la vida institucional en términos de función pública. Y estamos justamente coordinando por disposición de la dirección central de nuestro partido a propuesta de la dirección política el primer Congreso Nacional Ordinario, doctor Franklin Almeida Rancière, que es a su vez el segundo Congreso del Pueblo. El primero fue el Congreso Nacional Constitutivo del Partido que desarrollamos en el año 2020. ¿Cuándo debe terminar este Congreso? Bueno, según el calendario general de trabajo, cronograma de trabajo que aprobamos en la comisión y fue refrendado por la dirección política y central, lo que es el Congreso Nacional Ordinario Franklin Almeida Rancière concluye el 30 de marzo del año 2025. Concomitantemente o tan pronto concluya el Congreso Ordinario, entonces aperturaremos el Congreso Nacional Elector Manolo Tavares Justo, que es el Congreso donde los compañeros y compañeras también ya por disposición de la dirección central del partido podrán optar a las diferentes posiciones orgánicas al interno de la Fuerza del Pueblo. Se elige todo ahí en ese caso. Absolutamente. Desde el presidente, secretario y correcto, todos los cargos. Todas las autoridades partidarias desde las direcciones medias del partido hacia arriba. Quedan electos ahí. Que van a ser sometidas a elección de todos los compañeros del partido. ¿Hay reservas? Sí, la ley 3318 del Partido de Agrupación y Movimiento Político establece una reserva de un 20% para la más alta dirección de los partidos políticos y desde luego la Fuerza del Pueblo en su momento hará uso de ella. ¿Y cómo están los trabajos en todo a nivel nacional en cuanto al posicionamiento de la institución, la captación de nuevos dirigentes? ¿Cómo está eso? Bueno, en el caso de la Fuerza del Pueblo, nosotros estamos justamente sometiendo el padrón de miembros y orgánicos de la Fuerza del Pueblo a una auditoría. Tan pronto concluyeron los procesos electorales de este año, la Fuerza del Pueblo pues se abocó correcta y oportunamente a aperturar su Congreso. Y dentro, Miguel, de esas tareas del Congreso, que está una comisión nacional organizadora presidiendo, dirigiendo, que nosotros coordinamos, están justamente 4 fases importantes, repito, al interno de los trabajos del Congreso. La primera de ellas, y no en orden de prelación, tiene que ver con los análisis, los estudios situacionales del partido versus la sociedad dominicana, versus los territorios en las diferentes provincias, circunscripciones, municipios, para el partido, para la Fuerza del Pueblo, tener un diagnóstico científico técnico de cómo está el partido y cómo se comporta, qué piensa la sociedad dominicana. También otra fase tiene que ver con los estudios técnicos y diagnósticos de nuestra estructura electoral, de cómo operó en el proceso electoral pasado, cómo se comportó frente a cada una de las juntas municipales electorales. Y en tercer lugar, está justamente una fase determinante para la salud y el fortalecimiento de la Fuerza del Pueblo, que es la auditoría de su padrón de miembros y orgánicos. Como usted bien sabe, y sabe la ciudadanía, después que termina un proceso electoral, los partidos tienen que someter su padrón a revisión, tienen que someter su padrón a una auditoría exhaustiva, desde luego, para depurar, para filtrar ese padrón y que ese padrón ya filtrado, auditado, sirva de base justamente al Congreso ordinario y sobre todo al Congreso electoral.
Le dije ahorita que le podía preguntar cómo anda la vida civil. Todo el mundo sabe que estuvo muchos años en el Congreso, por tanto, debe siempre estar muy atento a lo que pasa en ese escenario. Ahora tenemos allí el tema de la reforma constitucional, que el partido Fuerza del Pueblo ha fijado algunas posiciones respecto a su tema, pero ayer hay cosas específicas que se han estado batiendo y que se están modificando, como por ejemplo, los diputados del PRM propusieron, y el partido así lo acogió, que la reducción de diputados fuese 20 y no 53, y que los diputados nacionales se queden igual, que sean 5 y no 20. Se dice que las 4 provincias afectadas serían, los 4 escenarios afectados serían la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago y San Cristóbal. Y además se acordó unificar la selección. ¿Cuál es la visión de la Fuerza del Pueblo respecto a estos temas, independientemente de considerar que la reforma a la constitucional es innecesaria, que es inoportuna, en fin? Sí, de manera oportuna lo pareció, clara y precisa. La Fuerza del Pueblo fijó una posición sobre esta propuesta en términos integrales de reforma constitucional. La Fuerza del Pueblo entiende que no solo es innecesaria la reforma constitucional, sino que distrae la atención de los entes determinantes del gobierno dominicano y de toda la opinión pública sobre los verdaderos problemas que tiene el pueblo dominicano. Una reforma a la Constitución de la República no obedece ni mínimamente a prioridades, a temas urgentes que están pendientes de solución en la sociedad dominicana, más aún. Lo que genera, como todas las reformas constitucionales, genera niveles de incertidumbre, de debate, de disputas, de diferencias importantes que en nada contribuyen en este momento a lo que realmente necesita y pretende el pueblo dominicano, que es que se atiendan, que se le preste atención a una serie de deficiencias institucionales que tenemos y sobre todo de servicios públicos básicos. No está claro, incluso en el mismo debate de la reforma, que este no era el mejor momento para someter un proyecto de reforma constitucional. Más aún, vemos una inversión, una distorsión de la modalidad en términos de discusión y debate de una reforma. Una reforma constitucional no es un proyecto de ley cualquiera que un legislador, que el Poder Ejecutivo somete ante el Congreso Nacional. Una reforma constitucional es un pacto social, un pacto de convivencia, un pacto institucional, un pacto político de una sociedad. Y previo al sometimiento de modificaciones a la Carta Sustantiva de un Estado, tiene que existir unos niveles de diálogo, de discusión, de acercamiento, de debates, que terminan construyendo, que terminan formando parte del resultado de ese debate, de una propuesta constitucional que es la metodología que correctamente se aplicó en el año 2010 para la Constitución que hoy tenemos vigente. Por lo tanto, de manera particular, Percio, Miguel, lamento el momento que se ha elegido, la metodología que se ha elegido para someter un proyecto de reforma constitucional. Es más, observamos hasta divisiones importantes a lo interno del partido oficial, a lo interno del gobierno, sobre temas que son trascendentales, que son claves. Al margen de esa visión, si se aprueba la reforma, va a tener un impacto global que se aplica a todo el mundo, incluyendo a la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo impactaría esto el escenario político? Por ejemplo, se reducirían la cantidad de curules, se van a unificar las elecciones. Bueno, yo entiendo que en el fondo terminará siendo, don Percio, una contrarreforma. Está claro, la unificación de las elecciones presidenciales y congresuales con las municipales deviene en una contrarreforma. Recordemos que la separación de las elecciones surgió a raíz de un gran debate nacional
donde la mayoría de los sectores importantes de la vida política nacional se pronunciaron a favor de la separación de elecciones por las implicaciones que su unificación provocaba en ese momento. El país ha tenido diferentes modalidades con esto. La ha tenido separada por 2 años, la ha tenido unificadas y la ha tenido separada por meses, como la tenemos ahora. Usted ha sido legislador y además está involucrado en la vida partidaria, primero en el PLD y ahora aquí en la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es el modelo ideal o cuál es el mejor modelo de esos que hemos vivido? Porque tenemos experiencias en las 3 modalidades. No hay un modelo perfecto, evidentemente. Incluso como sistema político se considera que ni siquiera el sistema político bajo el esquema democrático es perfecto. Bueno, ahora se bien, dice que ese es el menos malo de todo. El menos malo, y ahí va con relación a la modalidad y en cuanto a tiempos de los procesos electorales. Entiendo que el menos malo y más democrático, a pesar del que más requiere sacrificio de los candidatos y o aspirantes y por lo tanto mayor erogación de fondos públicos, es el modelo de elecciones separadas cada 2 años. El modelo de elecciones separadas cada 2 años requiere, repito, y yo fui actor importante como candidato de ese modelo, cada 2 años, y del modelo evidentemente febrero y mayo, que es el que tenemos al día de hoy. Ese modelo de elecciones separadas cada 2 años es el más democrático, el que menos promueve la incidencia del poder y por lo tanto de la nómina pública y los recursos del Estado en los procesos. Es el que provoca mayor arraigamiento del liderazgo municipal, del liderazgo local, y desde luego es el que le permite a la Junta Central Electoral, que es en el fondo lo que la propia Junta deja claro. Ese modelo de 2 años, ¿cuándo se cambió? Tengo entendido que fue el PLD que lo cambió. Sí, se cambió. Entonces, como que hoy uno tendría que decir casi, la verdad duele, pero no en tu boca, porque hoy, por ejemplo, el PLD se opone al proceso. Pero ahora entonces concluimos que de los 3 modalidades, ese es el que más resulta más conveniente, ¿verdad? Sí, particularmente el modelo actual es el más traumático. Eso yo creo que hay un consenso. Traumático. En ese sentido. Sí, es el más complejo, incluso en términos jurisdiccionales. No, ahora en la campaña el menos visible es el candidato a alcalde, porque los más visibles son el candidato a presidencia y candidato a senadores, ¿verdad? Que se le montan en la camiona, como dicen. Sí, correcto, don Percio, porque este modelo acopia, claro. Este modelo arrastra los males, solamente los males de los 2 modelos anteriores, claro. Y ninguno de los beneficios que ellos tienen. Por lo tanto, la dinámica de elecciones de febrero y mayo está claro. Ahora, Henry, vamos a verlo esto. A pesar de la posición que tiene el partido y dado la posibilidad de que el PRM tiene de hacerlo solo, una conversación razonada así no pudiera tal vez evitar que se haga como el PRM lo quiere hacer, porque, por ejemplo, el propio Partido Revolucionario Moderno ha obligado a un cambio en la propuesta original del presidente, que proponía 53 diputados menos, ahora se logró 20. A lo mejor una intervención de ustedes, con esa razonabilidad que usted lo está planteando, pudiera cambiar. Bueno, nosotros, don Percio, tenemos, claro, una posición política sobre la reforma y una posición en términos de la Asamblea Revisora. La Fuerza del Pueblo se opone totalmente en todo su punto a el proyecto de reforma constitucional que se ha presentado. Primero, porque es innecesario. Segundo, porque está totalmente falta de tiempo, es decir, no está presentado dentro de la coyuntura en términos sociales y políticas que debe presentarse. Y tercero, porque distrae los entes políticos y sociales por igual de los verdaderos problemas del pueblo dominicano. Es decir, el gobierno invierte tiempo, recursos, incluso sus propias actitudes que deben estar a favor de resolver los temas graves que tiene el pueblo dominicano, por resolver el tema de educación, salud,
sector eléctrico colapsado, transporte, seguridad ciudadana, desempleo galopante, y qué hablar de la inflación y el alto costo de los artículos de primera necesidad. En definitiva, la fuerza del pueblo entiende que los esfuerzos de todos los dominicanos, y más aún de quienes no gobiernan, deben de estar orientados justamente a erradicar o por lo menos mitigar esos grandes males que son los que el pueblo está esperando. Es decir, que no es necesario que, por ejemplo, que la fuerza del pueblo en esta propuesta del Ejecutivo, no es necesario que ustedes hagan una contrapropuesta. No es necesario ni la vamos a hacer. Si la dirección política de la fuerza del pueblo ha decidido solamente estar presente. Y no votar. Vamos a ver, mi querido Miguel. La Fuerza del Pueblo como partido le corresponde estar presente en la comisión bicameral que está estudiando el proyecto que envió el Ejecutivo, llamando a declarar la necesidad de reforma constitucional bajo los términos que sometió el Poder Ejecutivo. La Fuerza del Pueblo, la dirección política de la Fuerza del Pueblo, autorizó a sus legisladores a participar en ese ámbito institucional que es esa comisión bicameral. Solo para decir que la reforma no es necesaria. Correcto, para fijar la posición de la Fuerza del Pueblo. En el caso de nosotros... ¿Qué lectura pudiéramos tener de esa posición? ¿Que un eventual gobierno de la Fuerza del Pueblo con una mayoría revocaría lo que se haga ahora? Yo creo que es muy temprano para definir ese tipo de acciones. La Fuerza del Pueblo, entiendo de manera particular, que en el próximo gobierno que encabezará el presidente Leonel Fernández, entendemos que lo encabezará él como candidato y luego presidente de la República en el 2028, se tendrá que concentrar desde luego en enderezar, en reencauzar situaciones que están claras que no se van a resolver tampoco en este cuatrenio. A propósito de candidatura, ¿hay algún movimiento dentro de la Fuerza del Pueblo que vi que Rubén Maldonado le decía a Félix Bautista que se olvidara de candidatura, que el partido tenía un candidato? ¿Hay algunos visos de que hay gente que comienza a sacar cabeza aspirando? Bueno, a esos niveles, mi distinguido Percio, no lo observo todavía, evidentemente. No, porque fueron unas declaraciones de él que se recogieron en la prensa. Sí. Y siendo una declaración de una advertencia pública, algún indicio parece haber habido para reaccionar así. Parece ser que... ¿Está prohibido al interno que otros aspiren? No, a eso me iba a referir, Miguel. La Fuerza del Pueblo, y debo dejar claro esta apreciación como coordinador del Congreso Nacional del partido, la Fuerza del Pueblo es un partido democrático. Claro. La Fuerza del Pueblo es un partido que cualquier compañero puede aspirar a su presidencia y a cualquier otro órgano o posición de dirección del partido. Ahora bien, en la Fuerza del Pueblo hay un liderazgo que está totalmente claro y definido, y entiendo que a eso era que se refería mi dilecto y amigo, querido compañero, el presidente de la Cámara, Rubén Maldonado, se refería a que en la Fuerza del Pueblo hay un liderazgo en términos de la presidencia del partido y la futura candidatura presidencial de cara 28 totalmente definido, y es en la persona del presidente Leonel Fernández. Desde luego, repito, cualquier compañero tiene el derecho constitucional y el derecho político estatutario en la Fuerza del Pueblo de aspirar. Habría que ver quién se aventura, ¿verdad? Quién se aventura a semejante, quién de manera tan intrépida, ¿verdad?, se aventura a semejante hazaña. Hay gente que le gusta quemarse la hoguera. Así es, mi querido don Percio. Nosotros garantizamos esos niveles de participación, aunque dudamos, Percio y Miguel, que algún compañero se aventure a... Sin embargo, con la Fuerza del Pueblo ocurrió un fenómeno muy interesante. Y es el de Omar Fernández, el hijo del presidente Leonel Fernández, que yo pienso desde afuera que cargó y posicionó la figura de Omar Fernández a la Fuerza del Pueblo. Incluso
con todo en contra, ganó la senaduría del Distrito Nacional. O sea, ¿está descartado Omar Fernández para el 2028 sin algunas aspiraciones presidenciales? No, ningún compañero, Miguel, está descartado para aspirar a la presidencia de la República en el 2028, desde luego, o a la candidatura presidencial. La Fuerza del Pueblo como partido tomará en su momento esa decisión y sobre todo la dirección central del partido, porque las precandidaturas presidenciales tienen que pasar por el famoso sedazo, ¿verdad?, de la dirección central del partido, como ocurre en otras organizaciones políticas. El compañero Omar Fernández es un joven brillante, políticamente impecable, que está trillando una carrera política formidable. Es uno de los grandes activos que tiene la Fuerza del Pueblo a todos los niveles, y es un activo que la Fuerza del Pueblo está protegiendo y seguirá protegiendo. Desde luego, tanto derecho tiene el presidente Leonel Fernández a aspirar a una candidatura por su partido, como la tiene Omar Fernández como dirigente de su partido y otro compañero. Dirá la Fuerza del Pueblo que, como la Eclesiastés, hay tiempo para todo. Por supuesto, y la Fuerza del Pueblo, don Percio, tiene afortunadamente un espectro de dirigentes potables, posicionados ya en términos nacionales. Mire, hemos hablado de la reforma constitucional, pero están lanzados al escenario otras reformas que ya comienzan a dar visos. Por ejemplo, la especie de reingeniería institucional que el Estado estaba haciendo como parte del proceso de reforma fiscal. ¿Cuál es la visión de ustedes respecto a estos temas? Unificación de salud, de educación superior. Hay unos 4 ministerios, Ministerio de Economía y de Ministerio Administrativo de la Presidencia, unificados, en fin. Tenemos una sensación, don Percio, y probablemente le embarga hasta a ustedes mismos y a gran parte del pueblo dominicano, que en poco tiempo hemos atomizado los niveles de sometimiento de propuestas y de reforma en todos los sentidos. Yo particularmente entiendo que el gobierno dominicano, el presidente de la República, ha sido muy agresivo al inicio de este periodo constitucional, con una serie de propuestas que, repito, deben de ser ponderadas, deben de ser tratadas bajo un esquema de diálogo y consenso. Si ustedes observan, desde el pasado 16 de agosto, el gobierno dominicano no ha dado tregua, no ha tenido respiro con relación a propuestas de reforma. Y yo diría, le conviene al pueblo dominicano tanta premura, tanta agresividad con tantos temas institucionales que no pueden ser resueltos al vapor. ¿Hay algún riesgo en este proceso? ¿Se puede, digamos, enredar el gobierno o el país? ¿Es lo que ustedes prevén? Pero sin ninguna duda. Yo no soy, ni siquiera políticamente puedo, en términos prácticos, hacerle recomendaciones al Poder Ejecutivo ni al partido oficial, porque todo lo contrario, se supone que la oposición capitaliza esos errores. Ahora, como ciudadano, ciertamente estoy preocupado y observo que el gobierno dominicano y el partido oficial está incidentando su propio proceso, como señalamos en términos jurisdiccionales los abogados. El gobierno dominicano desde el 16 de agosto pasado no ha hecho más que empantanarse en una serie de temas que no tienen ninguna rentabilidad institucional, que no resuelven ningún problema al pueblo dominicano real de lo que está padeciendo de manera grave, y peor aún, don Percio Miguel, está claro que esos temas van a tener una implicación y una repercusión a lo interno de ese partido muy importante. En el fondo, ¿le conviene lo que está ocurriendo a la oposición en términos políticos electorales? Claro que sí.
Ahora, ¿le conviene al pueblo dominicano esta atomización de estos temas trascendentes? Bien. Claro que no, y desde luego un dirigente sensato, responsable desde el punto de vista político, tiene que sentirse preocupado por esa modalidad. Eso dijo un empresario español una vez: lo que es bueno para mí no siempre es bueno para España. Así Doctor, es. gracias por estar aquí con nosotros, señores. Esta ha sido la intervención del doctor Henry Merán, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y además quien es el coordinador general de su congreso, Franklin Almeida Rancière. Vamos a una pausa y volvemos ahora.